El sendero del discipulado, pasos preliminares. Existe una evolución mecánica que rige todos los procesos de la naturaleza, y también existe una evolución consciente que es dirigida por una voluntad personal. Existe un camino, un principio y un fin. El fin es el triunfo sobre una meta, es la coronación de un esfuerzo, pero también es el principio de una más plena ampliación de la consciencia. Nosotros como seres humanos, nos encontramos en un punto determinado, en un escalón definido de la maravillosa escalera de la evolución. A ese peldaño, en que nos encontramos lo llamamos, el cuarto, reino de la naturaleza o humano. Y al igual que existen otros reinos por debajo del nuestro, como pueden ser el animal, el vegetal y el mineral, también podemos encontrar por encima del nuestro otros reinos o evoluciones que se expresan, y tienen su existencia justamente aquí y ahora, en un grado inmediatamente superior al nuestro. A ese estado de materia más sutil y consciencia inmediatamente superior, se la denomina el quinto reino de la vida, o reino espiritual. Es precisamente a ese quinto reino al que debemos aspirar y al cual van encaminados todos nuestros esfuerzos. El quinto reino de la vida se puede acceder directamente, sin necesidad de abandonar el cuerpo físico. De hecho son muchos ya los que viven ese estado de conciencia. Prácticamente todos los maestros e iniciados de grado superior pertenecen, por derecho propio, a ese magnífico reino de la vida. A medida que esa conciencia superior va surgiendo, ese Dios interno va despertando, por ley de afinidad, vamos penetrando en el quinto reino. Ante todo es importante que comprendamos que sí existe un camino que nos permite trascender todas nuestras limitaciones, y adquirir por derecho propio nuestra verdadera herencia como hijos de Dios. Este camino se esconde detrás de todas las religiones importantes del mundo, detrás de todas las enseñanzas y filosofías antiguas, incluso detrás mismo, de todo impulso espiritual de cualquier raza, y en cualquier tiempo. Sin embargo, durante mucho tiempo, ha sido una ciencia hermética, oculta para la mayoría de las personas. Esto, en parte, es debido a que no todo el mundo estaba preparado para comprenderlo y aún menos para ensayarlo. Sin embargo, ahora, en nuestro actual estado evolutivo, hablando desde un punto de vista global, nos encontramos preparados mentalmente para poder hollar el sagrado sendero. El camino de realización del ser algunos ya lo han recorrido, otros muchos lo están actualmente recorriendo, y en un futuro inmediato, serán una gran mayoría de la humanidad los que lo recorran. Algún día, entenderemos que para ello hemos nacido, y que tarde o temprano para ello hemos de vivir. Nunca mejor se ha dicho que el mundo es una escuela fabulosa, donde venimos voluntariamente a realizarnos y alcanzar la debida perfección. En este tema trataremos de orientar e indicar cuáles son los pasos preliminares, así como las primeras instrucciones necesarias para hollar el sendero. A la vez daremos material suficiente, conocimiento básicos necesario para encaminar de una forma coherente todos nuestros esfuerzos, disipando así muchas dudas y falsos conceptos que sobre el camino espiritual teníamos. Será una instrucción preliminar, por decirlo de alguna manera, la primera parte, ya que las instrucciones más elevadas, así como el conocimiento sobre algunos sucesos trascendentales que ocurren en las iniciaciones solares, serán desarrollados en un tema posterior. A medida que la sabiduría antigua descubre ante la mirada del investigador el sublime plan de la evolución, surgen corazones que arden en irresistibles deseos de consagrarse a él. Todas las cosas de la vida pierden su sabor cuando se ha visto la celestial visión, y nada es ya posible sino entregarse de lleno y sin reservas a un ideal de servicio, devoción o renuncia. Los impulsos más nobles del hombre son las manifestaciones, en los niveles terrenales, de expansiones de conciencia de los dominios celestiales. La visión de un ideal lleva consigo la promesa de un logro, porque dentro del hombre está el camino, la verdad y la vida. Bastase despertar de su letargo para reconocer la luz que arde en su corazón. Un camino difícil, pero sublime. La más elevada etapa del hombre mundano consiste en efectuar la acción no tan solo como un deber, sino como el gozoso sacrificio de entregar todo cuanto posee el hombre. Al llegar a esa etapa es posible quebrantar los lazos del deseo y librarse del renacimiento, pues le mueve a renacer el deseo de los goces y acciones que puede disfrutar y cumplir en la tierra. Todo lo que va en pos de algún ideal mundano que tiene por meta de su existencia algún objeto terrenal, está evidentemente ligado por el deseo,
y mientras desee algo que la tierra pueda darle habrá de volver a la tierra. Todo cuanto perteneciente a la transitoria vida física, sea capaz de atraerlo, será también capaz de ligarlo, porque todo atractivo cautiva al alma, y le empuja al lugar en donde le pueda satisfacer su deseo. Todas las escrituras sagradas del mundo aluden al discipulado, uno de los ideales de todas las almas de alta evolución que en este mundo externo anhelan unirse con la divinidad, es encontrar un maestro eleccionador de hombres. En todas las escrituras está expresada esta idea. Todos los Upanishads mencionan el gurú, a cuya búsqueda y hallazgo se convierte la atención del aspirante a discípulo. Trataremos ahora de las cualidades que es necesario adquirir para entrar en el disputado y lo que es preciso practicar antes de obtener éxito en el hallazgo del maestro interior. Expondremos lo que se ha de llevar a cabo en la vida cotidiana, aprovechada para el caso, como una escuela en donde aprender las preliminares lecciones y capacitarse para ser dignos de tocar los pies de los grandes maestros que le confieran el verdadero renacimiento, simbolizado en todas las religiones esotéricas por una u otra ceremonia externa, no tan sagradas en sí misma como por lo que simboliza. En el hinduismo, vemos que la frase 2 veces nacido, significa que el hombre no solo nació de sus padres carnales, sino que volvió a nacer, al dar el maestro nuevo nacimiento a su alma. También en la religión cristiana, se habla del segundo nacimiento, evidentemente ese segundo nacimiento, se realiza en vida, siendo una radical transformación del individuo. El estudio de las civilizaciones antiguas, así como las historias herméticas de todos los tiempos, nos hablan de estas iniciaciones del pasado, y sabemos que todavía existen en el presente. Hay testimonios históricos de su realidad. En muchos templos de la India subsisten las criptas de las antiguas iniciaciones, y aunque el vulgo profano ignora su situación, allí están accesibles, todavía quienes se muestran dignos de entrar en ellas. También Egipto tuvo sus criptas de iniciación, sobre algunas de las cuales se yerguen hoy robustas pirámides que las ocultan a la vista de las gentes. Los insignes maestros, instructores y filósofos de que nos habla la historia, fueron iniciados muy superiores al ordinario nivel de la humanidad. Siempre existieron y todavía existen hoy estos iniciados. ¿Cómo podría la muerte posar su descarnada mano en quienes vencieron a la vida y a la muerte, y dominan toda inferior naturaleza? Trascendieron la evolución humana en el transcurso de pasados milenios, y unos proceden de nuestra misma humanidad y otros de humanidades anteriores a la nuestra. Algunos vinieron de otros planetas cuando la actual humanidad estaba todavía en la infancia, y otros surgieron cuando esta humanidad había recorrido suficientes etapas de evolución para producir de su seno iniciados que la auxiliasen. Su presencia en la historia fuera suficiente prueba de que siguen existiendo, aún sin el testimonio de año en año creciente de cuantos los encuentran y los conocen y a sus pies aprenden las lecciones. Porque en nuestros días hay quienes, uno tras otro, entran en el antiguo y estrecho sendero, sutilísimo como el filo de una navaja, que conduce al portal del discipulado y capacita al hombre para recorrer el altísimo sendero del discipulado. Uno tras otro entran en él en nuestros días, y por consiguiente, pueden confirmar la verdad de las antiguas escrituras y recorrer el sendero etapa por etapa. Las etapas del sendero que conducen a la realización del ser y a la cual todos los hombres están destinados a hollar, tiene lógica y necesariamente muchos grados, divididos todos ellos en 3 grandes periodos. Primero, el periodo de prueba, o el sendero probatorio, donde el aspirante es probado por su propia alma para iniciarlos en los misterios menores. Segundo, el periodo de discípulo comprometido, o sea, el del sendero propiamente dicho, al final, del cual el discípulo alcanza el adeptado y se convierte en un verdadero iniciado. Tercero, el periodo oficial, en que el adepto toma parte definida en el gobierno interno del mundo. La actuación en este periodo oficial queda fuera del alcance de la comprensión ordinaria. El sendero probatorio. El sendero probatorio precede al de iniciación o de santidad, y señala el periodo de la vida del hombre en que se adhiere a las fuerzas de la evolución, y trabaja en la construcción de su propio carácter. Entonces se ocupa de sí mismo, cultiva las aptitudes que le faltan, y procura dominar su personalidad. Construye su cuerpo causal con deliberado propósito, llenando los vacíos que puedan existir y tratando de convertirlo en un adecuado receptáculo del principio crístico. El sendero probatorio corresponde al último periodo de la gestación,
a la formación del niño Cristo en el corazón. En la primera iniciación, tan solo indica su comienzo. Se ha establecido cierta estructuración de vida recta, de pensamiento y de conducta. Llamamos carácter a esta forma, que ha de ser internamente vivificada y habitada. Thackeray ha descrito este proceso de edificación con las siguientes palabras, tan frecuentemente citadas: siembra un pensamiento, y cosecharás una acción; siembra una acción, y cosecharás un hábito; siembra un hábito y cosecharás un carácter; siembra un carácter, y cosecharás tu destino. El destino inmortal de cada uno de nosotros es alcanzar la conciencia del yo superior y subsiguientemente la del espíritu. Cuando la forma está dispuesta, cuando el templo de Salomón ha sido edificado en la cantera de la vida personal, entonces entra la vida del espíritu puro y la gloria del Señor cubre su templo. La forma o personalidad se hace vibrante. Tal es la diferencia entre la teoría y la práctica consubstancial de la teoría. Mientras se encuentra el hombre en el sendero probatorio, se le enseña principalmente a conocerse a sí mismo, a cerciorarse de sus debilidades y a corregirlas. Se le enseña a trabajar como auxiliar invisible, al principio, y generalmente se la mantiene durante varias vidas en esta clase de labor. Más adelante, a medida que progresa, se le puede encargar una obra más selecta. Se le enseñan los rudimentos de la sabiduría divina, y entra en los grados finales de la cámara de la instrucción. Lo conoce un maestro quien lo confía al cuidado de su discípulo, para que reciba definida instrucción, o, si tanto promete, se encarga de él un iniciado. Todos estos contactos suelen suceder en los planos internos, y la mayoría de dichos contactos espirituales, al menos al principio, se realizan sin que el aspirante sea consciente de ello, en su conciencia en vigilia. Los mandamientos y las reglas. Volviendo nuevamente a la parte práctica, e intentando simplificar si cabe, los pasos preliminares que ha de dar el aspirante en el sendero para su aceleración evolutiva. Vamos a desarrollar serenamente ciertos requisitos, mandamientos y reglas, que correctamente ejercitados en nuestras vidas cotidianas, nos permitirá un gran avance espiritual, contribuyendo no solo a nuestra íntima autorrealización e iluminación personal, sino, además, y esto es verdaderamente importante, a producir un fuerte impulso evolutivo en la ayuda de la raza humana. Los siguientes mandamientos y reglas son universales e intemporales, prevalecen en todas las épocas y son las premisas necesarias para la realización. El aspirante hará bien en estudiarlas y practicarlas tenazmente. Los mandamientos y las reglas son el primero y el segundo método consecutivo que utiliza la yoga para su realización. Los métodos de la yoga son 8, y cuando estos han sido correctamente practicados con constancia y tenacidad, y se ha vencido la impureza, tiene lugar el esclarecimiento, que conduce a la plena iluminación. Libro segundo, aforismo 28. Patanjali. Utilizamos la palabra yoga en su verdadero sentido original y sánscrito, no como los occidentales la conocen, ya que piensan que el yoga es un método de gimnasia que ayuda a mantener la salud. El yoga es un legado sagrado, un conjunto de conocimientos universales que enseñan al hombre el sagrado camino de la verdadera unión con el todo. Es una ciencia elevada y muy poco conocida en Occidente, incluso en Oriente. Estos mandamientos universales son 5, y 5 son también sus reglas. Veamos. Los mandamientos. Las reglas: 1. Inofensividad. 1. Purificación interna y externa. 2. Veracidad. 2. Gozo o alegría. 3. No hurtar. 3. Ardiente aspiración. 4. Continencia. 4. Lectura espiritual. 5. No ser avaro. 5. Devoción a Isvara. Ver a Dios en todo. El primer mandamiento, inofensividad, resume en realidad a los demás. Estos mandamientos son muy completos, y abarcan la triple naturaleza, mental, astral y física. Cada mandamiento se puede aplicar a los 3 cuerpos, aunque lógicamente cada uno de ellos afecta más a uno que a otro. Estudiemos ahora brevemente, pero con claridad, cada uno de estos mandamientos y reglas por separado. Para las siguientes instrucciones, hemos consultado y recogido extractos de las enseñanzas de Alicea Bailey, y del Dr. Sirika Parvati Kumar. 1. Inofensividad concierne a la energía que el individuo expresa por medio de sus 3 cuerpos, no dañando, ni hiriendo a nadie, ni de pensamiento, ni de sentimiento, ni a través de los actos físicos. La cualidad de la inofensividad es algo que jamás podemos olvidar. Cristo nos enseñó lo que es la inofensividad,
Buda también nos lo enseñó. Todo profeta y escritura nos enseña esto mismo, y muchos de nosotros tienen ya la conciencia de que no se ha de ofender ni herir a otros seres. Todos los que practican el verdadero ocultismo, tienen mucho cuidado sobre las formas sutiles de practicar la inofensividad, a veces con una palabra, una manera de hablar, de mirar, criticando, subestimando, etc. Esto produce emanaciones nocivas hacia nosotros y hacia los demás. Podemos amar a los animales y a las plantas, pero no estaremos amando a los seres humanos si somos capaces de decir ciertas cosas que le hieren. Una vez, dijo Buda, si eres maestro de esta virtud estás ya en el reino de Dios. Entonces ya no necesitaremos los 9 preceptos restantes. Así de poderosa es la cualidad de la inofensividad. Podemos ser muy amables y cariñosos con extranjeros y con amigos, pero a veces somos muy duros con los que están más próximos. ¿Por qué? Porque con los próximos, con los que están más cerca de nosotros, estamos en nuestra naturaleza verdadera y con otros ponemos un humor diferente, y por cortesía social, les sonreímos, pero por dentro no sonreímos. Mas nuestra naturaleza real, se descubre cuando estamos en casa y cuando hablamos a nuestra mujer, a nuestro hijo, a nuestro hermano, padre o madre, o cuando hablamos a la gente del servicio, o al compañero de trabajo. A veces hablamos con todo amor, al jefe y reverencia, mas miles de dardos envenenados son lanzados contra él en nuestro pensamiento y corazón. Esta no es la manera de practicar la inofensividad. Cuando un hombre vive completamente con esta virtud, la atmósfera a su alrededor está cargada de espíritu y amor. En los ashram, aulas o centros de encuentro de los maestros, los tigres y los ciervos viven en amistad. Lo podemos imaginar y sabe por qué viven en amistad. Porque el magnetismo que el maestro emana debido a su inefable inofensividad, se difunde a su alrededor y crea una gran amistad entre todos los seres y todos los reinos. Este es un hecho alquímico del 100%, frente a quien ha perfeccionado la inofensividad, cesa toda enemistad. 2. Veracidad. La segunda virtud, es la veracidad. No solo se refiere al hecho de no mentir dentro de la ética de relaciones humanas, sino también a la capacidad que se desprende del poder del verbo y el lenguaje. Esto se trata ampliamente en el libro Luz en el Sendero, en el aforismo que dice, antes de que la voz pueda hablar en presencia del maestro, debe haber perdido el poder de herir. Existe una única verdad, eso es cierto, pero para el hombre que evoluciona existen muchos niveles de verdad, y esto se debe al hecho de nuestras propias limitaciones para conocer las verdaderas causas raíces de todo fenómeno. La verdad varía entre nosotros. Por ejemplo, para los que discuten eternamente entre el espíritu y la materia, nunca llegan a entenderse, porque ninguno es capaz de comprender la postura y la pequeña verdad del otro. También para los esotéricos y para los que siguen a un solo maestro, y creen que es el mejor, caen irremediablemente en la misma trampa ilusoria. La virtud que hemos de practicar, es la comprensión, ya que cada uno tiene su propia manera de entender la verdad. No debemos interferir en las creencias que tienen los demás, sino llevar a cabo nuestras propias transformaciones, y se producirá un cambio de la verdad en nosotros también. Este aforismo es la clave del trabajo del mago y la base de la gran ciencia de los mantras o palabras de poder que constituye el equipo de todo adepto. El adepto no solo ve la verdad en todas las cosas, sino que comprende cómo hacer visible la verdad, ayudando así al proceso evolutivo del trabajo creador de Dios. Esto lo hace por medio de ciertas palabras y acciones. También debemos recordar que una de las peores enfermedades de nuestra actual civilización, es la constante crítica, que vertimos hacia todo y hacia todos, siendo tan peligrosa en los planos internos como la polución contaminadora para el planeta. Quien se perfeccione en ser veraz, observa inmediatamente la eficacia de sus palabras y actos. 3. Noroeste Urtar. El discípulo es justo y preciso en todas sus cosas, y no se apropia de lo que no le pertenece. Este amplio concepto abarca algo más que el mero hecho de apropiarse físicamente de las posesiones de otro. Debe recordarse que Noroeste Urtar se refiere no solo a abstenerse de sustraer cosas tangibles y físicas, sino a no hurtar en los planos emocional y mental. El aspirante no sustrae nada, ni reclama beneficios emocionales, tales como amor y favoritismos, antipatía u odio, ni los absorbe cuando no le pertenecen, repudia todo beneficio intelectual, no reclama una reputación injustificada, no asume el deber, el favor o la popularidad de otro,
se adhiere estrictamente a lo que le pertenece. El mandato oriental es que cada uno atienda su propio dharma y cumpla su parte. Ocúpate de tus cosas. Es la forma occidental de enseñar la misma verdad. Esta es la verdadera abstención de Gotthard que hace al hombre cumplir perfectamente con sus propias obligaciones, cargar con sus responsabilidades y desempeñar sus deberes, lo cual evitará apropiarse de lo que pertenece a su hermano. En los tres mundos del esfuerzo humano, a veces robamos los pensamientos de los otros y los presentamos como si fueran nuestros. Esto también es una forma sutil de hurto a niveles mentales. Es honesto e indica madurez espiritual atribuir las enseñanzas que hemos adquirido a su verdadero autor o inventor. Si no se hace así, la virtud de la verdad está ausente. De hecho, ningún maestro dice que la sabiduría le pertenece. La sabiduría existe siempre, la recibimos, la transmitimos, y cuando egoístamente la hacemos nuestra, respecto a su origen, nos convertimos en un ladrón mental. Cuando Jesús devolvió la vista al ciego, la gente decía que era un dios, y él decía, no, yo no he hecho nada. El Padre que está en el cielo quiso glorificar al Hijo y por eso dio la vista al ciego. Aquí tenemos la clave de la gran ley de oferta y demanda. Cuando el aspirante ha aprendido a no desear nada para el yo separado o inferior, se le puede confiar las riquezas del universo. Cuando nada exige para su naturaleza inferior, ni reclama para el triple hombre físico. Cuando la abstención del Gotthard es perfecta, el yogi puede tener cuanto desea. 4. Continencia. La incontinencia se considera como disipación de la vitalidad o virilidad de la naturaleza animal. El poder de crear en el plano físico y de perpetuar la especie es la acción más elevada de que el hombre es capaz. La disipación de los poderes vitales. La incontinencia en la vida libertina es el gran pecado contra el cuerpo físico. Indica que no se reconoce ni aprecia el acto procreador. Acusa incapacidad de resistir los deseos y placeres inferiores y la pérdida del propio autocontrol. Los resultados hoy se manifiestan en la familia humana en la poca salud, en los hospitales colmados y en los hombres, mujeres y niños enfermizos, débiles y anémicos, que vemos por todas partes. Esto significa poca conservación de la energía, y las mismas palabras disipación y hombres disipados contienen la lección. Esta virtud de la continencia tiene que ver en gran medida con el control de la naturaleza astral del hombre, es su ausencia total de deseos, y rige la exteriorización de las tendencias hacia lo que no es el Y, cuya expresión en el plano físico es la relación entre los sexos. Esta cualidad es muy difícil de practicar, ya que en parte indica no abusar del sexo. Si comes una comida a destiempo, no la puedes digerir bien. Así también, si tienes relaciones sexuales a destiempo, las consecuencias son desastrosas en los dos niveles, internos y externos. El proceso del sexo es un proceso de involución y el proceso del ocultismo es un proceso de evolución. Si queremos evolucionar desde lo denso a lo sutil, no podemos meternos en un proceso que da como resultado la involución. Si queremos subir a una montaña, no podemos ir hacia abajo. El sexo a destiempo y abusar de él es una verdadera atrocidad para el que pretende avanzar en el sendero de la maestría. Lo primero que el discípulo debe hacer es aprender la verdadera naturaleza de la creación y conservar su energía. No se impone el celibato, ya que tampoco es deseable ni necesario, pero sí el autocontrol. El correcto empleo del principio del sexo, de acuerdo a la ley vigente en el país, caracteriza al verdadero aspirante. Aparte de la consideración de este tema, en relación con la conservación de la energía, hay otro punto de vista, desde el cual el aspirante encara el problema, y es la transmutación del principio vital, tal como se manifiesta a través del organismo físico en su expresión dinámica, cuando lo hace por medio del órgano del sonido de creación, es decir, mediante la palabra, o sea, el trabajo del verdadero mago. Existe, como bien saben todos los estudiantes esotéricos, una íntima relación entre los órganos de la procreación y el tercer centro mayor, el laríngeo. Esto se manifiesta fisiológicamente en el cambio producido en la voz, en el periodo de la adolescencia. Mediante la verdadera conservación de la energía y la continencia, el yogi se convierte en un creador, en el plano mental, mediante la palabra y el sonido. Así la energía que pudo ser disipada en la actividad del centro inferior, sexual, se concentra y transmuta en el gran trabajo creador del mago. Esto se lleva a cabo por la continencia, el vivir puro y el pensar limpio.
en vez de las perversiones de la verdad esotérica, como la magia sexual y las monstruosas perversiones sexuales practicadas por ciertas escuelas pseudo-ocultistas. Estas últimas, están en el sendero oscuro, no entienden el proceso espiritual y no le conducen al portal de la iniciación, ya que tratan de despertar el poder antes que la virtud. Es conveniente que el aspirante en el sendero, recuerde constantemente que, no existe circunstancia alguna, donde el alma no pueda triunfar. Cuando uno verdaderamente se propone vivir una vida espiritual, cualquier actividad humana, como podría ser las relaciones sexuales, puede realizarse plena y amorosamente, en todos los planos, intentando que haya siempre primeramente una unión y fusión de almas, dando por último término de esta unión, la sexualidad física. Primero, se unen las almas y después los cuerpos. Esto sería como un yoga sexual equilibrado, sin deseo animal, donde tampoco haría falta la disipación de la energía mediante el orgasmo consumado. El tema es verdaderamente muy complicado, y se pueden cometer muchas malas interpretaciones. La solución a este problema tan sutil, vendrá como resultado natural al acercarnos a la luz del alma. Dirección constante del aspirante en el sendero. 5. Noroeste ser avaro. No ser avaro concierne al pecado de la avaricia, que textualmente significa no hurtar en el plano de la mente, y este es muy poderoso ya que no solo tiene su origen en el cuerpo emocional o cámico, deseo, sino también en el cuerpo mental. Este mandamiento está comprendido en lo que San Pablo dice: he aprendido a estar contento en cualquier estado en que me encuentre. Se debe alcanzar ese estado para poder aquietar la mente, de tal manera que puedan entrar las cosas del alma. Debemos ser capaces de ver y disfrutar de todo lo que es hermoso sin tener el instinto de poseerlo. Si hay una rosa hermosa en un jardín, no nos contentamos con mirarla, la queremos arrancar y ponerla en un florero. Esto es instinto posesivo. ¿Por qué? ¿Qué derecho tenemos nosotros para arrancar las cosas de la naturaleza? A no ser que sea por hambre o un buen fin. Solemos acumular tantas cosas materiales. Por ejemplo, si vamos a una casa, vemos una infinidad de cosas dentro de ella, tantas fotos, vasos, tantos espejos, cantidad de muebles. Acumulamos tantísimas cosas que no utilizamos, y lo único que hacen es rellenar espacios, como si hubiera una ley que dijera que los espacios hay que rellenarlos o fuera malo tener espacios vacíos. Cuantas más cosas poseemos, más somos poseídos por ellas. ¿Sabéis cuál es la mejor manera para hacer a una persona insegura e inestable? Dándole 1 billón de euros, y a partir de ese momento, estará alterado y preocupado por acumular y comprar cosas para toda su vida. Sin necesidad, se alteraría por la llegada de tanta energía de golpe, porque es muy difícil controlarla, y cuanto más poseemos, más alterados estamos. Por eso los maestros dicen: dad, porque dando os quedáis libres, recibiendo, estáis condicionados. Por eso nos sugieren que demos, no porque dando nos volvemos grandes, sino porque dando nos quedamos liberados. Para eso debemos llevar a cabo las virtudes. Cuando la abstención de la avaricia es perfecta, se llega a la comprensión de la ley de renacimiento, y no necesita volver a renacer. En el Bhagavad Gita, Krishna nos da una instrucción más a la que llama Shraddha en sánscrito, pero que vamos a explicar. Es el proceso de vivir en el presente, en el aquí y ahora. Es lo que Krishna practicó y enseñó. Esto es lo que hace la experiencia completa. Si estamos sentados aquí, y empezamos a pensar en el pasado, de que el sábado pasado, estábamos en Venecia y que viajábamos en góndola, pensando así, o pensando que la semana que viene, estaremos en Múnich. Si nos proyectamos en el futuro o en el pasado, no viviremos en el presente, aquí y ahora. Pero por razones un poco misteriosas, el ser humano siempre vive en el pasado o en el futuro, y es un gran experto para no experimentar el presente. Hay árboles hermosos fuera en el jardín, y algunos de ellos tienen incluso 600 años. Nos sentamos a su sombra, y por lo general, no nos damos ni cuenta de su presencia, porque estando sentados a su lado, pensamos en las cosas que tenemos que hacer cuando volvamos a casa, o pensamos en algo que sucedió ayer o anteayer y estamos ocupados en nuestra conversación. Entonces todo se vuelve un black, que no para, y nos perdemos la experiencia de ese maestro antiguo que lleva ya viviendo 600 años. Es tan común en nosotros que nos perdamos el tesoro que está a nuestro lado. De hecho, Jesús dijo: pasas cada día al lado del tesoro, y sin embargo,
no lo ves. Hay una mina de oro justo en nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Los tesoros están siempre presentes en el momento y pueden ser experimentados si aprendemos a vivir aquí. Lo mismo nos pasa cuando oímos música, pensando que es una de las mejores músicas que conocemos. Encendemos la televisión o la radio y según empieza a sonar, empezamos a hablar, qué bueno el músico que ha compuesto esta música, pero no le doy la oportunidad de que la escuche y si hablo todo el tiempo de la música se me escapa. Los instrumentos producen música, pero no la escuchamos. De la misma manera todas las cosas que hacemos en la vida, las hacemos con bastante sequedad. ¿Por qué no disfrutamos de estar allí? Supongamos que queremos ducharnos por la mañana y después sentimos la necesidad de salir urgentemente de la ducha, así no podemos disfrutar de ella. Vamos luego a la mesa del desayuno, y tenemos una prisa tremenda por acabar, o empezamos a hablar, y no nos damos cuenta de lo que estamos comiendo. Somos especialistas en estar en otro lugar que no sea el presente. Esa es la inversión de la que padecemos. Por eso Krishna dice, vive aquí y ahora y la experiencia será completa. Hay una gran diferencia entre hacer las cosas mecánicamente o hacerlas conscientemente, con plena expectación y a la vez con una actitud serena. Solo la experiencia nos da la respuesta, y esta merece la pena realizarla. En esa actitud viven los maestros, y en esa actitud debemos vivir nosotros también, si queremos alcanzar la maestría. Karma-yoga. Yoga significa unión y karma quiere decir acción. Esta es la modalidad de yoga adecuada para los hombres del mundo, asediados por las actividades de la vida, y mediante estas actividades, en virtud de su disciplinaria influencia, se han de dar los primeros pasos hacia la unión. Así vemos que el Karma-yoga sirve para disciplinar a los hombres. Notemos el enlace que en nuestro caso tienen las palabras unión y acción. Significa que la acción se ha de cumplir de manera que su resultado sea la unión. Conviene recordar que precisamente la actividad, las acciones, los múltiples afanes y quehaceres, separan y distancian a unos hombres de otros. Por lo tanto, parece poco menos que paradójico hablar de la unión por medio de la acción, como si fuera posible unir, valiéndose de lo que divide y separa. Pondremos ahora dos ejemplos, los cuales mostrarán cómo el Karma Yoga puede servir para la enmienda de la conducta. Consideremos la pasión de la ira, y examinemos cómo la transmuta el Karma-yoga en virtud. La ira es una energía que surge del hombre, y produce un efecto exterior e interior. En el hombre atrasado, es una pasión que se manifiesta en variedad de formas brutales que, sin reparar en los medios, se debate contra todo cuanto se oponga al logro de sus deseos. En esta forma, es una indisciplinada y destructiva energía natural, que forzosamente ha de subyugar y trascender quien anhele seguir los métodos del Karma-yoga. ¿Cómo dominar la pasión de la ira? Primeramente se ha de eliminar el elemento personal. Si recibimos un daño o somos víctima de alguna injusticia que hacer, ¿cómo purificar nuestra humana debilidad de la pasión iracunda ante quien nos agravia? Cualquier instructor de Karma-yoga nos recordará, por ejemplo, que en el decálogo del Manu figura, como uno de los 10 mandamientos, el perdón de las injurias. También nos recordará que el Buda dijo, el odio nunca cesará por el odio, sino por el amor. Igualmente podemos tener en cuenta que el instructor cristiano Pablo se expresó en términos análogos al decir, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien al mal. Esto es Karma-yoga. Perdonar las injurias, devolver amor por odio, vencer el mal por el bien. De esta suerte, eliminaremos el elemento personal y ya no sentiremos ira porque nos agravien. Cuando vemos que se comete una injusticia contra el débil, nos airamos contra el injuriador. Es una ira impersonal, más noble que la anterior, pero todavía es imperfecta, y se ha de transmutar en la superior cualidad de hacer justicia por igual al fuerte y al débil. Por ambos se entristece y a los dos abarca en un mismo sentimiento de amor y justicia, porque el que agravia demuestra ser todavía más débil y necesitado de compasión. Esta actitud de justicia superior nos purifica y acerca más a la unión con nuestra verdadera realidad. Después llega la última etapa, en que el amor depurado de egoísmo se funde por doquier. No solo actúa en el círculo reducido del hogar, sino que en todo prójimo ve un necesitado de auxilio. El hombre así purificado ama impersonalmente, como Cristo amó. El amor supremo, el amor dimanante del Karma Yoga, no pide nada en cambio de lo que da,
no anhela gratitud, ni reconocimiento. Reflexionemos, ¿somos capaces de ayudar sin pedir verdaderamente nada a cambio? ¿Acaso no es verdad que generalmente hipotecamos la ayuda, la realizamos esperando que algún día nos las devuelvan? O al menos seamos muy agradecidos por ello. Cuando así obramos, estamos atados a la acción, a los resultados, no permanecemos libres, sino encadenados, apegados a nuestras obras, y por tal razón sufrimos. Cuanto mayor es el estado de impersonalidad en nuestros actos, mayor es el nivel de evolución alcanzado. Tal es la importancia del Karma Yoga. La impersonalidad, la inofensividad y la indiferencia divina a los instintos de la personalidad y sus apegos mundanos. Estos son los primeros pasos hacia el verdadero discipulado. En el fondo de nuestro corazón, anhelamos el verdadero yoga, la verdadera unión con lo eterno, con lo permanente, y no con la forma transitoria de la vida material, aunque la utilicemos sabiamente, y a través de ella nos realicemos. Recordemos cómo Sri Krishna señala las características del hombre que ha trascendido el espejismo y es capaz de beber el néctar de la inmortalidad, de reconocer al Supremo y de unirse con él. Y en este estado de conciencia elevada, confiado, mira todas las cosas de igual manera, el barro de la tierra y el lingote de oro, al amigo y al enemigo. Para todos, es el mismo, porque ha trascendido la ilusión y ya no le alucina su acción. Tal es la meta a que aspiramos. Mientras no se hayan dado estos primeros pasos, no es posible seguir, pero una vez dados, se descubre el comienzo del sagrado sendero. Psicología revolucionaria. Aspectos prácticos del trabajo psicológico. Parte importante de las enseñanzas que a continuación exponemos, ha sido extraídas de los textos del ocultista Víctor Manuel Gómez. La psicología revolucionaria, personalidad e individualidad, y la doctrina de los yoes, son aspectos fundamentales que hemos de estudiar y comprender. A medida que avanzamos en nuestros estudios, urge cada vez con más intensidad si cabe, la necesidad y el compromiso sincero de mejorar, profundizar y sentar las primeras y necesarias bases para un esencial autoconocimiento íntegro del hombre. En verdad, un hombre puede tener 7 carreras universitarias, puede saberse de memoria el Quijote, o puede ser presidente o monarca de algún reino, pero en verdad, si no se conoce a sí mismo, si no conoce su verdadero ser, seguro que no será más que un pobre leño flotando, erráticamente en el océano de la vida, permaneciendo, seguramente, a la deriva imprevisible de las olas, ya que cualquier estado psicológico nacido de su interior lo podrá vencer. Podrá ser el hombre más fuerte de la tierra y vencer en 1000 batallas, pero seguirá siendo tan solo un pobre hombre porque no podrá vencer cualquiera de sus arrebatos de ira, de gula, de lujuria, de envidia o cualquier otro aspecto psicológico que en un momento dado puede surgir de su interior. Y es por ello que la verdadera fortaleza de un hombre se ha de medir siempre por lo que es en su interior y no por lo que aparentemente es. Dicen los grandes sabios, que la grandeza y fortaleza de un hombre viene dada por la capacidad que tenga de gobernarse a sí mismo, y no por las fuerzas de sus puños. Ahora bien, ese gobierno de sí mismo nace necesariamente de 2 fuentes, la primera, de conocer bien su propia naturaleza, tanto humana como divina, y la segunda, nacería, del propósito firme y sincero de trabajar sobre sí mismo para alcanzar el verdadero objetivo de su ser. Estos 2 requisitos son los que utilizan los iniciados para evolucionar de una forma consciente y rápida, y es también su poder para servir y ayudar a sus hermanos. Cada ser humano durante la trayectoria de su vida comete muchos errores, y es normal que los cometa debido a su condición imperfecta o humana. Cada error o imprudencia realizada, tiene normalmente como respuesta el sufrimiento o el dolor. Hay hombres que durante toda su vida, cometen los mismos e idénticos errores, y no cambian, aunque siempre sufran por ello idénticamente. ¿Cuál es la causa del verdadero sufrimiento del hombre? ¿Cuál es su gran problema? El gran problema es que no conoce cuáles son las causas que producen sus errores, no sabe que hay fuerzas subjetivas que actúan dentro de él, no conoce la raíz de sus defectos, y en consecuencia no puede, ni sabe cómo resolver victoriosamente su agonía. Es imprescindible que empecemos a ser conscientes de que dentro de nosotros existen instintos, fuerzas, entidades, falsos yoes, que intentan desde las profundidades más subconscientes del hombre, apoderarse de nuestra vitalidad,
de nuestra divinidad, actuando en innumerables ocasiones a través de nuestros pensamientos, emociones y actos, es decir, a través de la personalidad. Dentro del hombre, existen dos grandes fuerzas contrapuestas. La primera, es involutiva, y trata de expresar el aspecto material de la forma, el aspecto inferior de la materia. La segunda gran fuerza, es evolutiva, y transmutadora y es originada por el espíritu, por el ser, atrayendo hacia su seno al alma evolutiva. El problema del ser humano, es que se encuentra en medio de estas dos grandes corrientes de energía, siendo esta la causa de todas sus crisis, tensiones y conflictos, y a la vez es el medio necesario para avanzar y realizarse como maestros de sabiduría. Como norma fundamental, el ser humano, suele consolarse pensando, que todo lo que ocurre, en la mayoría de los casos nada tiene que ver con él, y que por lo general los culpables son los demás, inhibiéndose él mismo como causa generadora de cualquier conflicto. Tenemos pues una gran habilidad para olvidar que la sociedad está compuesta por la suma de individuos y que por lo tanto parte de la culpa es nuestra, ya que somos parte integrantes de esa sociedad que criticamos. Sería pues conveniente que comprendiéramos que si queremos cambiar lo que en el mundo vemos de desagradable, debemos empezar por cambiarnos a nosotros mismos, y dejar de criticar vorazmente. Este ser humano que tan brillantemente se comporta en una fiesta social, pierde toda su compostura o barniz de civilizado, tan costosamente adquirido, al unirse a la masa de gente en una manifestación o simplemente al hablar de su equipo de fútbol favorito. Vivimos terriblemente engañados con nosotros mismos. La mayoría de nosotros pensamos que nos conocemos y que no hay nada dentro de nuestra psiquis o personalidad que desconozcamos. Preguntémosle a cualquier persona, aun por muy ilustre que parezca, dónde se encuentra el generador de sus emociones, si conoce el lugar donde se localizan sus instintos más primitivos, que si es capaz de transformar serenamente un impulso de celos o de ira sin ningún problema. Preguntémosle también, dónde exactamente está ubicada su conciencia, o simplemente en qué parte de su cuerpo se encuentra su o. Si pensamos que nos conocemos a nosotros mismos, ¿por qué no sabemos dónde vamos por las noches, en la hora del sueño? ¿Por qué perdemos la conciencia, el sentido del yo? O porque tenemos miedos o fobias, no conocemos la causa. La verdad, es que no sabemos nada de nuestro ser, y esa es la terrible realidad. Preguntemos a cualquier persona sencilla o ilustre, si no ha sentido alguna vez, la experiencia interna de impulsos escondidos, como por ejemplo, un impulso sexual incontrolado, o de violencia asesina, o de malicia repentina, de ira, o de envidia, de crítica malvada, o de abuso inmundo, etc. Claro que sí lo habrá experimentado. Aunque sea una persona magnífica o espiritual, dentro, en su interior más escondido, se encuentra la simiente de todos los demonios, de todos los defectos, y el reconocerlo es el primer paso hacia el cambio. No es que sus impulsos perversos seamos nosotros verdaderamente, por supuesto que no, pero sí es verdad que están ahí y nos controlan en muchas ocasiones, produciéndonos y produciendo en los demás, tarde o temprano, sufrimientos y dolor. ¿Cuántos de nosotros no ha sentido alguna vez el arrepentimiento de acciones que no nos explicamos cómo hemos podido realizar? La mayoría de las personas hacen cosas en cualquier momento de su vida que no son capaces de comprender por qué lo han hecho, un arrebato, una fuerza extraña, un impulso incontrolado tal vez. La cuestión es que fueron arrastrados, empujados subjetivamente, perdiendo el centro como individuos responsables, maduros e inteligentes. Está claro, pues, que esa momentánea ausencia de nuestra cordura, fue debido a otra fuerza, que nos desplazó, o mejor dicho, a yoes múltiples que habitan en nuestro interior psíquico. El ser humano no solo no se conoce, sino que además, y esto es lo verdaderamente grave, ignora que no se conoce. En ocasiones, amargados y cansados de sufrir, sentimos deseo de cambiar el sentido de nuestra vida, pero ¿cómo hacerlo? Si no se conoce el procedimiento, se está metido en un callejón sin salida. Ayer, hoy y mañana, siempre sucede lo mismo, se repiten los mismos errores, y no logramos aprender las lecciones. Todo se repite en la vida, decimos, hacemos, y lamentamos siempre lo mismo. Es una eterna y lamentable monotonía. ¿Hasta cuándo esta aburrida repetición de dramas, comedias y tragedias? Todo continuará, irremediablemente, mientras carguemos en nuestro interior los elementos indeseables de la ira,
codicia, lujuria, envidia, pereza, gula, odio, etc. Recapacitemos por un momento, inspeccionemos y examinemos cuál es nuestro nivel moral, o mejor dicho, veamos cuál es nuestro nivel de ser, mientras ese nivel de ser, que normalmente no suele ser mayor del 5%, no cambie radicalmente, abriéndose paso entre la monotonía mecánica de la vida, continuará la repetición de todas las mismas desdichas, desgracias e infortunios, que nos acechan. Debemos tener muy presente que todas, absolutamente todas las circunstancias que se suceden fuera de nosotros, en el escenario de este mundo, son reflejo de lo que interiormente llevamos. La doctrina de los yoes, existe una observación importante, es aquella división del ser humano que llamamos el yo mismo, el sí mismo, es decir, a los agregados psicológicos, que son en definitiva, nuestros falsos yoes. Estos yoes, que son legión, son aquellos elementos inhumanos que cargamos lamentablemente en nuestro interior. Son la viva personificación de todos nuestros defectos. Desgraciadamente la esencia se encuentra embotellada, enfrascada dentro de esos elementos. Estos elementos negativos, son vidas menores, que el hombre ha ido largamente cultivando, y que, sin saberlo, han ido, simbólicamente hablando, acaparando todo su reino. La creencia tan frecuentemente popular, que supone que dentro de nuestra psiquis, hay únicamente un Y que actúa, es totalmente errónea. Nuestro verdadero Y o esencia, permanece ahogado y silenciado por multitud de pequeños yoes negativos o agregados psicológicos, que deciden por nosotros. Es por ello que frecuentemente actuamos en forma descontrolada, equivocada. Hay veces que tras una actuación desafortunada, sentimos arrepentimiento. Esto ocurre cuando nuestro 3% de verdadero Y o liberado, vuelve a tomar el mando de nuestra personalidad. Si nos observamos detenidamente veremos cómo somos capaces de pasar de una escena de odio a otra de amor, y después a una de lujuria, para actuar seguidamente con ira, pereza, etc. Y todo este vaivén de locura psicológica, no ayuda en absoluto a la realización de nuestro ser. Si nos observamos detenidamente y sin apegos, podremos darnos cuenta, que los estados por los que pasamos al cabo del día, son sumamente variados. Es pues ciertamente lamentable que la esencia se encuentre, ahogada dentro de tanto agregado negativo. A medida que todos estos diablillos, se van reduciendo, la esencia además de manifestarse, crecerá, y se desarrollará armónicamente, confiriéndonos íntima belleza de la que emanará felicidad perfecta y verdadero amor. Cuando morimos en sí mismos, cuando disolvemos los yos psicológicos, gozamos de los preciosos sentidos y poderes del alma. Con el fin de lograr la deseada evolución, hemos de comprender plenamente, que nuestro cuerpo humano, es tan solo un receptáculo de la esencia que vino de las estrellas, y que fue creado por la divinidad. Igualmente debemos estar convencidos de que solamente trabajando sobre nosotros mismos y sacrificándonos por nuestros semejantes podremos regresar victoriosos al lugar de donde procedemos. Todos debemos esforzarnos por conocer los motivos que nos mantienen prisioneros dentro de nosotros mismos, y de nuestra equivocada forma de manifestarnos. Todos tenemos algo que nos amarga la vida y contra lo que debemos luchar. No es imprescindible continuar siendo desgraciados, por ello debemos luchar contra el motivo que nos amarga la existencia, y este motivo nunca es externo, sino profundamente interno, encontrándose en la raíz de nuestro tronco psicológico. Los títulos, los honores y el dinero, no nos dan la felicidad perfecta, aquella que siempre perdura. Las tontas vanidades de la falsa personalidad, nos vuelven torpes, e incapaces para aceptar lo nuevo. Las personas embotelladas entre sus dogmas y creencias, son gentes petrificadas por el recuerdo del ayer, están llenos de tontos prejuicios, y son esclavos del que dirán. Si estas gentes comprendieran el estado en que se encuentran interiormente, temblarían de horror, pero ellas piensan de sí lo mejor, se creen virtuosas, nobles, caritativas, y a través del tiempo, van sumergiéndose en una ciénaga de difícil salida. La vida práctica como escuela, es formidable, pero tomarla como un fin en sí misma, es absurdo. Quienes toman la vida como hoy se vive diariamente, viviéndola de una forma mecánica, no lograrán nunca ningún avance espiritual. Cambiar es necesario, pero las gentes no saben cómo cambiar, sufren mucho, pero ni siquiera saben por qué sufren. Cuando pasamos revista a toda o a cualquier parte de nuestra vida, solo nos fijamos en la parte externa de la misma,
y esto es algo que para nada sirve en nuestro trabajo espiritual. Un ejemplo, puede que alguien aguarde con ansiedad la fiesta de bodas. Es un acontecimiento importante, mas podría suceder que se estuviese tan preocupado en el momento preciso de este evento que realmente no se encontrase en él ningún deleite, y que todo ello retornase, árido y frío como un protocolo. Debemos esforzarnos por saber dónde estamos situados en un momento dado, tanto en relación con el estado anímico o estado íntimo de la consciencia, como en la naturaleza específica del acontecimiento exterior, que nos está sucediendo. Esto es un trabajo profundamente psicológico y revelador. Combinar estados interiores con acontecimientos exteriores en forma correcta, es saber vivir inteligentemente. Cualquier acontecimiento, inteligentemente vivenciado, exige su correspondiente estado interior específico. Si trabajamos seriamente sobre esos estados equivocados, comprobaremos cómo los sucesos desagradables de la vida ya no nos hieren tan fácilmente. Existen buenos y malos acontecimientos. Modificar eventos, es posible. Alterar resultados, modificar situaciones, está dentro del número de posibilidades. Sin embargo, existen situaciones que de verdad no pueden ser alteradas. Estas deben aceptarse aunque sean dolorosas, pero el dolor interior desaparece cuando no nos identificamos con el problema que se ha presentado. El no identificarse es esencial. El no identificarse no quiere decir que debamos ignorar el problema o abandonarlo dejándolo a un lado. No, si fuera esto no evolucionaríamos en ningún sentido, sino lo que se quiere significar es que interiormente no nos altere, no nos embote la mente y actuemos a la desesperada, que el problema no nos origine alteraciones emocionales depresivas, o cualquier otro desequilibrio de tipo psíquico. Ser dueños de nuestro propio interior, de nuestras propias emociones, de nuestros propios pensamientos, es lo que sucede cuando no nos identificamos. Observamos serenamente la situación, el incidente, el problema, y actuamos desde ese estado de una forma enérgica, inteligente, eficaz o de la manera que veamos oportuno, pero siempre, desde nuestro centro, desde nuestro Y o real, el alma. Como vemos, la vida es una serie sucesiva de estados interiores. Una historia auténtica de nuestra vida estará formada por todos esos estados. Si revisamos nuestra propia existencia, nos daremos cuenta que nuestras situaciones desagradables fueron provocadas en su mayor parte por esos estados. Llegamos pues a la conclusión de que la mejor arma que podemos usar en nuestra vida diaria es un estado psicológico correcto. Somos capaces de permanecer serenos ante quien nos está insultando. Somos capaces de permanecer serenos, singular, ante nuestro pastel favorito. Somos capaces de permanecer serenos ante una escena violenta. Somos capaces de permanecer serenos ante una mujer u hombre desnudo y muy atractivo. Somos capaces de permanecer serenos ante una derrota o victoria de nuestro equipo favorito. ¿Acaso simplemente somos capaces de permanecer serenos cuando creemos tener la razón, y alguien nos asegura que estamos equivocados? ¿Qué desórdenes interiores tendríamos y cómo reaccionaríamos ante la infidelidad del ser amado? ¿De verdad pensamos que tenemos algún control sobre estos aspectos de la vida? ¿De verdad somos libres? Reflexionemos seriamente sobre esto. No olvidemos nunca que los cementerios, así como las cárceles, están llenos de sinceros equivocados, individuos aparentemente normales que en un determinado momento reaccionaron de una forma equivocada y absurda, aún en muchos casos incomprensible hasta para ellos mismos, y después pagaron, penosamente, sus acciones erróneas. No nos identifiquemos pues con ningún acontecimiento, recordemos que todo es pasajero, todo pasa. Aprendamos a ver la vida como una película ajena a nosotros, y recibiremos los beneficios de la verdadera esencia de las cosas. Solo aquel que está fuera puede permanecer dentro y sereno. Nuestra alma es la que está fuera, y cuando nos identificamos con ella y no con las circunstancias exteriores, es cuando verdaderamente comprendemos el significado de la plenitud espiritual, y también es cuando podremos actuar contundentemente sobre las circunstancias modificándolas hacia los intereses del ser. Los yoes son diablillos muy reales, y tienen su vida, podríamos decir, propia. No creamos que son aspectos abstractos o metafóricos de nuestra personalidad, sino que configuran una verdadera sociedad de formas mentales revoloteando continuamente en nuestro alrededor interno. Son inquilinos muy concretos y activos. Alguno de estos yos más corrientes podrían ser, por ejemplo,
el yo de la gula, el de la envidia, el yo de la avaricia, el de la codicia, el yo lujurioso, el orgulloso, el vanidoso, el yo iracundo, el xenófobo, el de la tristeza, el malvado yo del odio, el masoquista, el perezoso, el melancólico, el yo suicida, el gran yo del egoísmo, el del rencor, el vengativo, el mentiroso, el yo traidor, el celoso, el posesivo, el yo criticón, el infiel, el impaciente, el yo fatalista, el soberbio, el caprichoso, el yo indiferente, el conformista, el poderoso yo del miedo y del temor, etc. Aunque hay una gran variedad de yoes, existen los que de alguna forma son los cabecillas o simientes. A estos se les denomina los cabezas de legión o generales. En los evangelios cristianos se les denomina los 7 pecados capitales, un cálculo aproximado del número de sus soldados. En una persona normal vendrían a ser millares. Los 7 principales son el yo de la lujuria, el yo de la ira, el yo del orgullo, el yo de la pereza, el yo de la codicia, el yo de la gula, el yo de la envidia. A pesar del conocimiento esotérico, que nos enseña la multitud de rostros que nuestra psiquis puede adoptar, y donde la doctrina de los yoes toma cierta relevancia, no por ello debemos caer en el error simplista de justificar nuestras malas acciones y pensar que son los yoes, y no nosotros los que tienen la verdadera culpa. No, esto no es así, sino que debemos madurar y reconocer todos nuestros fallos, clara y contundentemente, mostrando nuestra verdadera responsabilidad, ya que aunque los yoes no son aspectos de nuestro verdadero ser, si son creaciones o hijos de nuestra propia conducta, luego somos los auténticos responsables de su existencia. Donde existe luz puede sobrevenir la sombra. La luz es activa, vital, real como el espíritu. En cuanto a la sombra, es ausencia de luz, pasiva, muerta, irreal en sí misma. Dentro del hombre, en el interior de nuestro ser, existe una gran luz divina que sustenta nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero yo, pero la batalla entre la luz y las tinieblas ocultan esa hermosa realidad. Los yoes son como pequeñas sombras, creadas por algún obstáculo que impide que la luz llegue a ese lugar. Tampoco debemos olvidar, y esto es esencial, que los defectos son virtudes mal enfocadas. Si un hombre tiene tal o cual defecto, quiere decir que también posee tal o cual virtud correspondiente. Dime los defectos que tienes, y te diré las virtudes que puedes desarrollar. Al igual que una moneda tiene 2 caras, pero sigue siendo una moneda, también el hombre en cada cara de su existencia, posee su contraparte de luz u oscuridad, virtud o defecto, dependiendo del grado de madurez espiritual. En nuestro universo interior, estamos rodeados de esas pequeñas sombras, que nos dificultan la correcta visión. En los animales, no existe ese problema, porque no tienen todavía esa luz para crear esas sombras. Ellos viven instintivamente, pertenecen a la naturaleza, y esos instintos son su grado de evolución. Sin embargo, en el ser humano, esos instintos primitivos, impulsos y tendencias, no son los que deberían predominar sino su naturaleza superior. ¿Comprendes el problema? Cuando los hombres tienen deseos inferiores, piensan que si los satisfacen, se benefician a sí mismos. Sin embargo, esto no es así, en absoluto, sino que trabajan para otros, pero no se dan cuenta de ello hasta el final, cuando se sienten empobrecidos, debilitados y vacíos. Pero a pesar de todas las fuerzas que actúan en contra del propósito del hombre interior, no debemos pensar por ello, que el mal es más fuerte que el impulso evolutivo. El mal está limitado en espacio, pero también en el tiempo. Dios no le ha dado una duración eterna, en cambio el bien es ilimitado en el tiempo y en el espacio. Esta es una diferencia que los hombres ignoran porque se imaginan que los poderes del bien y del mal se equilibran. No en absoluto. Si queréis una conclusión más justa, aquí está: cuando nos elevamos hacia el polo positivo, entramos en el espacio y en el tiempo ilimitado, en el infinito y en la eternidad. Y esta inmensidad es Dios. Solo Dios es ilimitado, todo el resto está limitado. No hay, pues, igualdad de fuerzas entre el cielo y el infierno, es imposible, el mal no puede compararse con el bien. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto desde el punto de vista moral? Que todos los que han escogido el camino descendente de la personalidad, de las flaquezas y de los desórdenes, han escogido la destrucción y la muerte. Poco a poco desesperan porque están tan atados, tan atascados en el fondo del cono invertido,
que ya no pueden moverse, ni respirar. Mientras que, por el contrario, en la dirección opuesta, en el de la espiritualidad, uno se hace cada vez más grande, cada vez más vasto. Los seres, verdaderamente inteligentes, escogen esta dirección, ya que subiendo encuentran espacio, libertad y cantidad de soluciones que les evitan tropezar y destrozarse. Viven en la alegría, en la felicidad, en la paz, mientras que los que se dirigen hacia abajo se sienten cada vez más limitados, y acaban por pelear y exterminarse para tener un poco de espacio vital. En verdad, poco podemos hacer para evolucionar, si no sabemos qué es lo que sucede en nuestro interior, en nuestro microcosmos. Sería como tratar de llevar a buen puerto un barco, sin conocer los mandos. Nada serio podríamos hacer, si no conociéramos bien nuestra propia máquina, nuestros cuerpos, nuestras herramientas que utilizamos para vivir y expresarnos en este mundo. ¿Y cómo podemos llegar a este autoconocimiento? Solo a través de una clave básica, la autoobservación seria y rigurosa de uno mismo, tanto interna como externa. Esta es la verdadera llave que abre las puertas del misterio, y es la antorcha que arroja luz sobre nuestra auténtica realidad. Esta cuestión del mí mismo, lo que yo soy, eso que piensa, siente y actúa, es algo que debemos autoexplorar para conocernos profundamente. Existen por doquier muy lindas teorías que atraen y fascinan, empero de nada servirá todo eso si no nos conociésemos a sí mismos. Es fascinante estudiar astronomía o distraerse un poco leyendo obras serias. Sin embargo, resulta irónico convertirse en un erudito y no saber nada sobre sí mismo, sobre el yo soy, sobre la humana personalidad que poseemos. Cada cual es muy libre de pensar lo que quiera, y la razón subjetiva del ser humano da para todo. Lo mismo puede hacer de una pulga un caballo que de un caballo una pulga. Son muchos los intelectuales que viven jugando con el racionalismo. Y después de todo, ¿qué? Ser erudito no significa ser sabio. Los demás conocimientos están muy bien y son necesarios, pero lo primero es lo primero. Sin el conocimiento, ¿qué sucede? Obsérvese a la humanidad actual. ¿Cómo eliminar los falsos yoes? Ante todo es importante recordar que cuando hablamos de los yoes nos estamos refiriendo a esos elementos indeseables, y que forman en su conjunto, aquello que llamamos simbólicamente la bestia dentro del hombre. Todos tenemos ese animal en nuestro interior aunque nos pese, porque durante mucho tiempo, vida tras vida lo hemos ido alimentando, inconscientemente, pero alimentándolo en definitiva, con nuestra propia energía vital, a través de nuestros pensamientos, emociones y actos. Estos han ido engordando y esclavizándonos más y más, pero una vez hemos tocado fondo, y madurado espiritualmente, esta realidad es demasiado evidente para poder seguir siendo ignorada, y entonces surge con fuerza renovada el impulso sincero de despertar y liberarnos del espejismo, al cual hemos estado sujetos durante tanto tiempo. A través de la comprensión, siempre a través de ella, el hombre podrá decididamente emprender el camino de regreso y restituir en el templo interior al verdadero rey, el verdadero ser, el verdadero Hijo de Dios. Es interesante constatar que sobre este trabajo hay numerosos cuentos, leyendas, mitos, historias arcaicas, etc., que muestran, para aquel que sabe ver, la tremenda lucha que se ha de generar para podernos liberar de los monstruos interiores. Podemos referirnos, por ejemplo, a la lucha entre San Jorge y el dragón, a las numerosas pruebas con monstruos que tuvo que superar el discípulo Hércules, a las epopeyas terribles de Ulises, a los cuentos donde el príncipe luchador salva a su bella princesa, luchando a muerte con dragones y animales antinaturales, etc. Todo esto y mucho más es solo una mera representación pictórica de aquello que se había de realizar internamente, y todavía sigue siendo tan necesario como en antaño. El trabajo siempre es el mismo, aunque se disfrace de muchas maneras, aunque pueda parecer lo contrario, es en esta civilización tan superficial, y no en la cueva de una montaña, donde podemos sorprendentemente dar un gran salto evolutivo. Tenemos las circunstancias, hechos, problemas, tensiones, encuentros, sucesos, etc., necesarios para poder evolucionar abundantemente y obtener los mejores resultados. Ciertamente la vida de hoy en día es un maravilloso gimnasio para el alma evolutiva. En cada día, para el que sepa aprovecharlo, tenemos las experiencias suficientes para poder ir transformándonos con seguridad. Las tensiones, los problemas, las circunstancias adversas, los conflictos,
Nuestros propios errores y defectos, son para el alma pesas necesarias para su desarrollo muscular. Solo a través de las crisis el alma puede demostrar su verdadero poder sobre cualquier circunstancia, y cuantas más veces se manifiesta, más dominio va teniendo sobre su naturaleza inferior o personalidad. Hay un adagio ocultista que dice: cuanto peores las condiciones de la vida, mejores son los frutos del trabajo. Siempre, claro está, que se recuerde el trabajo. Hay de momento varios puntos necesarios que debemos tener presente para emprender nuestro trabajo psicológico. Estos son: no podemos trabajar sobre nuestra naturaleza inferior, sin haber antes comprendido en su justa causa la necesidad de una verdadera transformación, ya que todo trabajo fuera de esta intención sería una pérdida de tiempo y esfuerzo. Una vez comprendido lo anterior, urge la necesidad de contactar con las fuerzas e influencias superiores de nuestra naturaleza espiritual, y armarnos convenientemente con amor, luz y buena voluntad. Hay que invocar incesantemente a nuestro maestro interior y a aquellas fuerzas benéficas para que se manifiesten y habiten en nosotros, y que éstas puedan, a través de la personalidad, expresarse plenamente en todos nuestros quehaceres de la vida cotidiana. No se puede eliminar un defecto sin haber antes estimulado su cualidad o virtud contraria. Esta es una ley de compensación. Para eliminar algo negativo, debemos sustituirlo por algo positivo. Esto nos lleva a la conclusión que no debemos luchar locamente contra un yo defecto, sino que una vez que lo hayamos observado, comprendido a la luz de nuestra alma, entonces nos proponemos sinceramente desarrollar la parte contraria, por ejemplo, el odio en amor, la pereza en voluntad, el egoísmo en servicio al prójimo, etc. Nuestro trabajo espiritual no consiste en destruir nuestros defectos, sino en desarrollar las virtudes. Debemos polarizarnos en el aspecto positivo de la vida, alimentando lo deseable en nosotros. Los defectos, la oscuridad interior, se desvanecen inevitablemente ante la presencia del Ser Divino.